Ahora sí. Para quienes apenas están viendo la grabación, hola, bueno, estamos todos acá, creo que no. Pero a ver, bueno, falta una persona. Bueno, en todo caso, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a tener una agenda bien ocupadita porque vamos a intentar hacer un ejercicio, un demo y dos charlas. La segunda va a ser más corta. La primera, de hecho, perdón, es la más corta, que es terminar la clase pasada. Luego vamos a hacer un demo, terminar el demo de Git, esta vez introduciendo GitHub, y un receso, un ejercicio en clase con los grupos del proyecto transversal. Y finalmente cerramos con la charla 2 que va a ser del tema de esta semana. Entonces, empecemos. Primero, vamos a tomar unos 10 minuticos para repasar dónde quedamos, dónde estamos, ¿no? Estamos cerrando el módulo 2, cómo se pega todo esto. A veces siento que puede ser eh, abrumador, tantas, en especial que las últimas clases han sido yo hablando. Espero que parte de la EGA conceptual y pragmática sean los talleres y digamos, los ejercicios para de clase, eh, pero digamos, para no perder los árboles perdón, el bosque por los árboles, ¿en dónde nos encontramos? Entonces, en el módulo 1 queríamos aprender a conocer las máquinas, ¿no? Nuestras máquinas de trabajo. ¿Por qué? Porque en estos computadorcitos es donde ocurre el 98% de lo que hacemos como investigadores, ya sea académicos o no académicos. Trabajemos en Cuantil para Álvaro o trabajemos en la Universidad de los Andes, como en mi caso, para Tomás. Eh, Estemos haciendo investigación para desarrollar una nueva droga para, eh, no sé, Pfizer, o estemos trabajando en la Universidad Distrital descubriendo formas diferentes, por ejemplo, de produciendo conocimiento. Entonces tenemos que entender cómo funcionaban estas computadoras, no por el solo gozo y sabor de, oh, conocemos más las computadoras, somos más ñoños, sino que, como ya vimos, es súper pragmático porque sentar las bases de aprendizaje de manejo computacional nos catapulta literalmente a hacer donde estamos actualmente, que es el módulo 2, que a través de la comunicación más fluida con las máquinas del scripting, dícese del que hemos conocido a través de la línea de comandos, Bash o PowerShell en Windows, o bueno, o ZShell si están trabajando en Linux o si tienen alguna otra, bueno, hay muchas shells, pero de todas formas, la línea de comandos, la terminal, la CLI, siendo nuestra mejor amiga para comunicarnos con estos computadores, precisamente para que aprendamos a comunicarnos, a trabajar mejor con el primer colaborador, que es vos mismo, el del futuro, ¿no? El yo futuro, lo que llamamos en el módulo 2 yo con yo. Aprendimos a ver cómo la primera documentación que hacemos, en el caso de ustedes, este grupo que está trabajando en simulaciones y manejo de datos, que el código es la primera documentación, la primerísima documentación. Y esta semana que estamos cerrando el módulo 2 vamos a entender finalmente, o bueno, vamos a terminar de entender qué herramientas nos sirven para que en un mes o en un año lo que hicimos no sea ajeno para nosotros mismos. Y no solo no sea ajeno, sino sea muy fácil retomar, saber qué hicimos y poder compartir. Trabajo con otra persona que no seamos nosotros mismos, viene en el siguiente módulo de la próxima semana, que para los que no estaban cuando les comenté, mientras estábamos echando chisme con Álvaro, la próxima semana vamos a tener una invitada, Ruth Vallejo de la Universidad Distrital, y ella nos va a hacer una introducción al módulo 3. Ella es una de las autoras, de hecho, de la Política Nacional de Ciencia Abierta, y estuvo muy motivada que fuera parte de este proyecto precisamente por la poca visibilidad y todavía el mucho trabajo que hay para hacer en estos frentes dentro de las universidades, porque claramente también las industrias tienen que empezar a hacerlo, como es el caso que nos comentó Álvaro, los que no estaban cuando Álvaro lo dijo, Álvaro les comentó, primero, para quienes no conocen a Álvaro, pues él trabaja, es profesor de la universidad en la Facultad de Economía, pero también él es parte del cofundador y parte de la gerencia de Quantil, una consultora de matemáticas aplicadas.
Y Álvaro se enfrenta, bueno, como nos contó los que estaban todavía, se enfrentan en este momento a la SIC para responder por un modelo que hizo. Entonces, chévere que haya traído eso a colación, precisamente porque el ejercicio que vamos a hacer va a ser de hoy, va a abordar eso, como esto no solamente se trata de la producción de conocimiento en la ciencia, sea que se dediquen a la ciencia o no, porque entiendo que muchos de ustedes de lo que nos comentaron cuando se presentaron en la primera clase y en los repositorios que se presentaron y sus expectativas, eh, están trabajando en la industria. Entonces, finalmente, el módulo 2 vamos a ver datos y flujo, vamos a terminarlo hoy. Como tenemos menos tiempo por, digamos, por Álvaro y por el ejercicio que vamos a hacer, no vamos a tener tanta profundidad durante esta sección de magistral para por lo menos para la parte de flujos. La parte de datos vamos a más ahondarla de nuevo en el módulo 4, 3, en el módulo 3, pero pues para eso también la profundización lo hacemos a través de los talleres. Entonces, ¿dónde está el bosque? El bosque es cuando estamos trabajando con datos, esta gráfica la saqué de uno de los, de hecho, como el tercer capítulo del libro, uno de los libros guía del curso, que es el que edita Justin Kitces y coautores, que se llama, bueno, olvidé el nombre, pero es de 2017. Ya les había pedido que leyeran artículos de ahí para el taller 2 y para la práctica. Entonces, ellos ponen digamos, estas tres etapas del flujo de trabajo con datos, que es lo que ellos llaman etapa input o adquisición de datos, procesamiento de datos y análisis de datos. Eh, Vamos a ver muchísimos diagramas hoy. Entonces, vemos el propósito de este pedacito de retomar, de retomar donde nos encontrábamos en el curso, era simplemente recordarnos digamos que estamos enmarcados en algo más grande que solamente, más allá de solamente en el momento en el que estamos aprendiendo una herramienta particular, por el hecho de aprender una herramienta particular y ya, sino que, digamos, tiene una razón de ser dentro del flujo y grande de nuestro trabajo como investigadores. Eh, y también está gráfico que utiliza el Open Science Framework, que es esta empresa, no estoy seguro si es gringa, pero probablemente está en este momento digamos, tiene los headquarters en Estados Unidos, que se llama Open Science Framework, que montan Brian Nosek et al., que son Brian Nosek es psicólogo, tal vez algunos lo han escuchado si se han puesto a chismosear los temas de este curso o alguno de los artículos eh, con los que probablemente nos toparemos, porque él es uno de los que creo que los mencioné al inicio del curso, destapa la olla caliente de la reproducibilidad en psicología, que muy poquitos resultados se podían replicar. Y pues ellos tienen, la propuesta de Open Science Framework es volverse una infraestructura para, en principio, todo. O sea, vean el diagrama que tenemos en pantalla. Empieza, si empezamos a la 1 de la tarde, perdón, a la 1 en Search and Discover y vamos all the way hasta publicar el reporte. Open Science Framework generalmente está más poblada de científicos sociales y gente de humanidades que de ciencias exactas, perdón, ciencias naturales y ciencias de la computación e ingenieros, pues, precisamente tal vez por las redes sociales de quienes están detrás de la empresa, pero ellos han vuelto literalmente, intentan hacer que todo esto se vea de una forma cohesiva de cuáles son los propósitos de la ciencia abierta, ¿no? Nosotros obviamente no vamos a abordar todos estos porque en parte la preocupación de la MECA en particular, o por lo menos de la propuesta de este proyecto, de este curso, como lo ideamos inicialmente, era concentrarnos en la parte técnica de la que ustedes están en este momento recién salidos, algunos otros claramente con más experiencia, de los talleres y a puertas de a quienes van a tomar o quienes no, modelos no supervisados, y pues o tal vez empezando ya la tesis en el próximo semestre, pues entregar esas herramientas más útiles o más inmediatas para ello. Eh, Todo esto a la larga, más que ser un deber ser, es como hemos visto el norte ideal
al que quisiéramos que no solamente en la ciencia, sino también en la industria nos viráramos, porque pues nos ahorra muchos problemas, pero de todas formas el donde nos vamos a encontrar, por lo menos este módulo 2 que lo cerramos hoy, va a estar acá dentro de en este diagrama de flujo circular. No vamos a llegar claramente hasta interpretar findings ni a nada del reporte, pero sí a toda esta parte, desde los materiales hasta analizar los datos, únicamente con nosotros mismos. Entonces, un segundo. Bueno, entonces empecemos Uf, no, yikes. Primero tenemos que terminar la versión, perdón, la clase de versión de Git. Entonces, ¿dónde nos encontrábamos la clase pasada? Espero que ya tengan Git, GitHub Desktop y cuenta de GitHub, pues todos tienen cuenta de GitHub. No sé si todos tienen GitHub Desktop todavía. Si no lo tienen, descárguenlo. Y si no lo quieren descargar, quieren trabajar con Git Bash y la línea de comandos, claramente mucho mejor. Habíamos visto cómo Git. Recuerden primero que todo distinguir conceptualmente y prácticamente Git de GitHub, ¿no? O GitLab. Git es el programa que ya les había contado de Linus Torvalds, el creador de Linux, el kernel, eh, que, y que pues, claramente esta herramienta nos permite manipular versiones de forma mucho más eficiente comparado a las muchas formas sofisticadas de inventarnos cómo ponerle el nombre a un archivo, ya sea versión 1, versión 2, versión 3, etcétera. Y además de eso es mucho más sucinto, solamente con dos archivos, export modelo 1.do, vamos a poder ver exactamente dónde se encuentra en el tiempo y devolvernos en el tiempo. Y además de eso, documentar los cambios solo con dos archivos. Eh, que habíamos visto, retomando también la semana pasada para poder pasar al demo de hoy, que Git tiene tres estados, ¿no? La modificación del archivo apenas uno inicializa un repositorio con git init en una carpeta donde nos encontremos. Todos los archivos que se encuentran ahí van a estar modificados porque ni siquiera los está tracking. Luego los pasamos digamos, al estado, a la canastica de preparación, donde estamos preparándonos para saber qué vamos a confirmar, qué cambios vamos a confirmar y finalmente los confirmamos. Eh, y finalmente las estructuras, o digamos, no el jargon, sino sí, la jerga importante del, de, de- del trabajo con Git es el directorio de trabajo, el directorio Git Directory, perdón, el Git Directory es el punto Git, el que les decía que a veces no se ve, ya sea en Windows o en Mac, porque es un archivo que comienza con un punto y por lo tanto los computadores lo esconden. Uno lo puede visualizar, en Mac se puede hacer eh, se puede activar para uno poder observar para poder activar visualizar los archivos escondidos. Y como vimos la semana pasada, que ahorita a ver en un momentito también, por dentro, .git realmente es un directorio que tiene más vainas. Es un directorio como todos los demás, ¿no? El segundo es el Working Directory o el directorio de trabajo, que es en donde se encuentra el .git, es decir, el directorio padre del .git. Ese es el directorio de trabajo. Y finalmente, el área de preparación, que es lo previo a el commit. Habíamos visto la semana pasada que el área de preparación era justamente cuando nosotros a un archivo que se encuentra en estado modificado, lo añadimos, se encuentra en área de preparación o staged en inglés, sí, staging area, y luego finalmente confirmamos los cambios que queremos. Si apenas estamos creando el archivo, hacemos el pasarlo del área de preparación al Git, a pesar de que no hayamos hecho ningún cambio, de todas formas sí es como si estuviéramos confirmando cambios porque Git no está tracking en ese momento o no está siguiendo el archivo, en el caso, digamos, del ejemplo en pantalla, export modelo 1.2. Eh, Habíamos visto los comandos, la mayoría de los comandos tienen la estructura de Git, un verbo y unas opciones. Claramente, no hay solo 11 comandos en Git, hay un manual eh, bien extenso
Uy, perdón. Em, Hay un manual extenso en muchos idiomas, de hecho también está en español, muy bueno, de Git. Sin embargo, leer un manual sin empezar a usar la herramienta no tiene mucho sentido. Mencionen manuales porque si tienen dudas, uno puede acceder, a diferencia de la forma tradicional de trabajar con, digamos, de usar herramientas físicas o digitales. Uno puede usar los manuales, no tiene que botarlos en el caso, digamos, de electrodomésticos, y en el caso digital, no todo tiene que estar en Google. Claramente los problemas, cuando uno se encuentra con problemas en Git, dado que son cosas de programación, pues Google es nuestro mejor amigo, pero si no lo encontrás ahí en Google, vayamos al manual. El manual de Git es realmente muy bueno, es muy técnico también porque es un manual, pero, pero está disponible. Eh, También construí una pequeña guía para científicos sociales, pero pues como estamos creo que somos casi si no la minoría, somos la mitad científicos sociales y la mitad con experiencia en otras disciplinas. Eh, pero sí, pero pues igual la voy a subir por si alguien se encuentra, pues si la deseas, que es corta como para un crash course de ello. Entonces vamos directamente ahora a hacer el ejercicio que nos quedó pendiente la semana pasada. Eh, entonces, vamos a trabajar desde la terminal y luego vamos a hacerlo en GitHub Desktop para ver los cambios y para explorar la plataforma. Entonces, dame un segundo, voy al demo de hoy. HTML 4. Nos navegamos, espérate, que creo que está muy pequeña el texto. Eh, bueno, ya, nos encontramos entonces en un repositorio, en este caso, perdón, en un directorio. En este caso, en el caso que estamos trabajando ahorita, voy a trabajar en Justo el... creo que solo estamos viendo la ventana, Oh, o sea, rayos. la ventana de la presentación. Espérate un momento, gracias. Gracias por avisar. Ahí están viendo. Sí, Listo. ya va. Y ahora sí. Sí. Listo, listo, gracias, excelente. Entonces, ¿qué hice? Abrí la terminal. En mi caso, porque estoy en el Mac y porque me gusta mucho este emulador en particular, estoy usando pues item 2 que no es el terminal tradicional de Mac. item 2 creo que también existe para Windows, es que me estoy chocando. Hay muchos emuladores de terminales. Eh, pues igualmente, como ya vimos, muchas de estas herramientas también son exactamente iguales, si no muy parecidas en PowerShell. Entonces, navegamos digamos, a donde vamos a trabajar. En el caso de hoy, yo tengo la carpeta que se llama demos dentro de la carpeta de esta semana, pues para organizar todos los archivos. Eh, entonces, vamos a empezar con un directorio git demo. Eh, Veamos que no hay nada. Lo primero que, o sea, la carpeta está completamente vacía. Lo primero que hay es git demo. Naveguemos a ella y pues está vacía, ¿no? No hay nada. Empecemos entonces haciendo lo que hicimos la semana pasada. Inicializamos git init. Dice, leemos, digamos, los resultados de los comandos, initialize empty git repository in, y nos dice dónde estamos. Si damos ls, no vemos nada. Ls, recuerden, es el comentario para el comando para listar los archivos. Pero si usamos ls, guión, vemos las diferentes opciones. Pero aquí las ven porque yo tengo como modificados para que me sugiera opciones en la terminal. Pero con L, en el caso de Mac, podemos ver, uy, el número. Creo que con este podemos ver los archivos que están escondidos con la opción A. Por cierto, yo puedo, si solamente hago A, hago exactamente la muestra de los archivos escondidos. El L nos muestra, como vieron en el ejercicio acá solito, el total, y los puedo eh, concatenar. No sé cuál sería el verbo correcto. Es ponerlos juntos. Ejecutar L, A, y los otros que vieron ahorita, L y S, que me gustan porque te dan eh, te dan más información del repositorio, como por ejemplo hacer que se pueda ver el peso de cada uno de estos con una unidad, porque aquí no es muy claro qué es 288. Pueden ser bits, pueden ser kilobytes, en este caso son bytes. Eh, entonces, ahora
eh, empecemos construyendo algo. Supongamos que previamente, si en este momento, como no tenemos absolutamente nada, si usamos git status, digamos, nos muestra el estatus digamos, de nuestro repositorio. Recuerden que estamos trabajando localmente en este momento. Git como programa es lo que vamos a separar de GitHub como herramienta de colaboración y de almacenamiento y de hosting, bueno, almacenamiento en la nube de repositorios, que es supremamente útil y pues creo que ya lo usamos en las primeras semanas. Entonces, en este momento lo que nos está diciendo el repositorio local es que estamos en la rama principal, luego vemos eso, no hay ningún commit y no hay nada para commit. Pues dice nothing to commit, create copy files to use git add to track. Si hubiéramos inicializado el repositorio ya con cosas por dentro, hubiéramos visto algo. Entonces, primero hagamos un ejercicio. Creemos cosas, voy a eliminar por cierto, si quieren eliminar el repositorio, pues como vimos la semana pasada, si yo, un momento, imagínense, vamos a navegar a el repositorio sí, escondido, es decir, el que no se puede ver porque generalmente, a menos que le pongamos una opción al comando ls, porque empieza con punto. Si navegamos a él y ponemos list, vemos que hay un montón de cosas. Head, config, description, hooks, info, objects, refs, etcétera, ¿no? Si quisiéramos simplemente eliminar el repositorio, lo único que necesitaríamos eliminar es este punto git. Entonces hagamos el ejercicio, vámonos un segundo, vemos que no hay nada, o eso creemos, porque claramente está el punto git. Entonces eliminémoslo. En el comando, generalmente creo que en Windows también funciona exactamente igual, es rm para borrar cosas. Necesitamos la opción R de recursivo porque es un directorio, no es un archivo con una extensión, y el archivo, el directorio y el objeto que queremos borrar. Entonces, punto git y ahora ls, otra vez, guión l, la, no hay nada. Eh, Pequeño paréntesis de por qué está apareciendo en este momento, por qué pasó que estaba previamente en main sin el asterisco y ahora de repente en main con el asterisco. Yo como estoy en este momento, veamos dónde estaba la inicialización, acá, en las 18 horas. Miren dónde está inicializado. En mi drive de Google, dentro de GPI 2025, Lectures, módulo 2 semana 4 demos, gitdemo.git. Resulta que yo todo dentro de esta carpeta de Lectures, tengo ya un repositorio de Git inicializado. Es decir que cuando yo eliminé este Git, esta herramienta del prompt que está diciéndome en qué rama estoy y si hay cambios o no, que eso es el asterisco que lo vamos a ver ahora, pues volvió a mostrarme la información del repositorio mucho más arriba, de los parent directory. Es decir, estamos acá, ¿no? En este momento seguimos estando en Gitemo, pero por acá yo tengo un repositorio haciéndole seguimiento a los códigos de las presentaciones de la clase. Por lo tanto, cuando eliminamos este, nos muestra de nuevo el status, perdón, el estado de lo que está allá arriba. Miren, si yo hago en este momento git status, si hay un montón de cambios. Dice, borré todos estos, bueno, y archivos que no estoy siguiendo todavía. Pero ese no es el repositorio del ejercicio de hoy, ¿no? Solo era para comentarlo. Entonces, creemos dos archivos. eh, Utilicemos algo que ya está escrito. Vim es el que ya hemos visto la vez pasada y vamos a import data.py, import pandas, guardamos y vemos que ya hay un archivo que se llama import data.py, ¿no? Solamente es por el ejercicio. Entonces, otra vez, git init, y bueno, darnos exactamente el mismo mensaje previamente y ahora sí, hacemos git status, porque vean que la estrellita que estamos viendo acá sigue estando ahí y probablemente ya no estamos en la rama de allá arriba. Entonces, démosle git status y vean el resultado. Nos dice en branch main, ya vemos lo de las ramas, no commits yet, y ya nos dice que hay unos archivos que todavía no estamos siguiendo, en particular import data.py. Entonces, agreguémoslos, import data.py, otra vez git status para ver cómo estamos, nuevo archivo, dice que
perdón, ya estamos, este archivo ahora se encuentra staged, ¿no? En la zona de preparación. Cuando estaba rojo, estaba en la zona de, wow, eh, uy, yo no sé qué se puede eso. Genial. Estaba previamente en la zona de modificación, porque si se estaba modificado, es exactamente el hecho de que nos diga on track files y nos lo pinte rojo, por lo menos en esa terminal que estoy utilizando, eh, y confirmemos los cambios. Claramente, ustedes dirán, pero es que no le hemos hecho cambio a import datas. O sea, yo lo tenía inicialmente así y cuando inicialicé el repositorio, pues no hay cambios per se. Claramente para Git, como ni siquiera ha seguido o no tiene ninguna confirmación del archivo, eso es un cambio. Entonces, hagamos la confirmación, git commit, la barra para el mensaje y un mensaje acá. La semana pasada escribí first commit, me encanta poner eso porque a mí es sencillo, rápido y además siempre está listico ahí para que yo lo copie porque lo he escrito muchas veces, pero realmente no puedo poner cualquier cosa. Entonces, primer commit en vivo. Hola. ¿Y qué nos muestra? Main, root commit, un identificador, primer commit en vivo, hola, y nos informa que un archivo cambió, en ese archivo hubo una inserción, ya vamos a ver esto qué significa, y bueno, create mode con, esto no estoy seguro qué es, pero este es el archivo que estamos siguiendo. Además, noten que de la línea anterior, en el prompt, a la línea siguiente, ya tenemos el asterisco desapareció. Eso no siempre pasa, pero o sea, era para que vieran que ahora que ya no hay ningún cambio que Git esté mostrándonos, este pedacito del prompt ya me está diciendo que está, entre comillas, todo bien. Vamos cómo activarlo de nuevo. Otra vez, démosle Git status. Vemos que, ups, Git status. Por cierto, miren que la Git es súper agradable porque eh, cuando, cuando, ¿qué? Cuando cometes un error, como ahorita que escribí status, dice más o menos te descachaste, probablemente era este, en vez de botar un error que no sea muy útil. La verdad, grandes. Git status, enter, y vemos que otra vez on branch main y nothing to commit, working tree clean. ¿Por qué working tree? Porque estamos en el working directory, ¿no? Entonces tenemos ls, import data, y ya aparece nuestro archivo. Hagamos un ejercicio rápido, import data. Voy a abrirlo con este editor que les muestro, que es un editor dentro del terminal, que es Vim. La N es de NeoVim. eh, eh, porque se ve más bonito y tiene muchas más opciones el Neo, por si lo quieren chismosear, pero esto puede ser simplemente haber escrito Notepad, ¿no? Recuerda lo que ya hicimos en el ejercicio, eh, y escribamos otras cosas. Line 1, 2, line 3, y guardamos. Entonces ya primero nos aparece la estrella porque hay un cambio, git status, nos dice de nuevo que ya está modificado, algo ocurrió, y veamos esto rápido. Git add, por cierto, si usamos el punto, eso sería un wildcard para agregar todo. Si tuviéramos más cosas, les hubiera agregado todas a el área de preparación o staging them. Entonces, git status de nuevo, vemos que ya está verde, creo que es verde, donde ya está listo para confirmar el cambio. Git commit, un mensaje, siempre pongamos un mensaje. Claramente el que hicimos ahorita, el primer commit en vivo, hola, era solamente para que lo oyéramos, digamos que uno puede poner cualquier cosa, pero deberían ser más ilustrativos. Ahorita vamos a pasar otra vez a eso. Y digamos que eh, corregí, corregí estimación de random forest. Listo. Desaparece la estrella, git status, y ya estamos working tree. Pero noten lo que nos dio la respuesta después de que hicimos el git commit. Aparece, bueno, de nuevo, main, que es en la rama donde estamos, un identificador del cambio, el mensaje, y esto me parece increíble. 3 insertions. ¿Cuántas líneas nosotros cambiamos? 3. Nos está mostrando exactamente que incluimos 3 líneas más. Y con este comando, git log, nos muestra el historial. Este historial es supremamente chiquito. Empieza en end. Perdón. Este historial obviamente es pequeño porque solamente tenemos 2 commits. Gitlog, por cierto, también tiene muchísimas opciones. Pueden revisarlo en el
en el manual, pero ya por sí solamente el git log nos muestra el historial de nuestro repositorio. Esto imprimiría creo que el historial completo, pero estamos haciéndolo solamente con estos dos para poderlo ver en un caso muy sencillo. Vemos un identificador gigantesco de cada uno de los commits. Em, Empieza desde end porque es como si fuera literalmente como si hubiéramos plantado la semilla y de ahí en adelante nos vamos a ir yendo hacia bueno, es como si fuera linealmente hacia algún lado, entre comillas, o una visualización, la visualización más fácil es una bolita que es, digamos, donde empezamos, y cada uno de los commits es una fotito o un snapshot de los cambios que estamos haciendo, hacia los cuales podemos devolvernos si quisiéramos, y, eh, y además el mensaje que hay. Vean que el primer commit en vivo, hola, y el segundo corregí Steam Random Forest. ¿Qué pasa si quisiera escribir más? Recuerden que si utilizáramos, eh, copiemos import data y pongamos import data 2, import data 3, import data 4, y ahí tenemos un montón de archivos de los que hay que decidir. Por cierto, uno no tiene que decidir qué hacer con estos archivos. ¿Por qué? Hagamos otra cosa. Creemos de una vez el README, pongamos editemos el README y pongamos descripción. Esto es un README inútil, porque pues, dice es un README, git status. E imaginemos por alguna razón que quisiéramos, aunque bueno, esperemos, y que quisiéramos ignorar alguno de estos archivos. Creo que la semana pasada quedamos justamente en saber qué cosas uno no debería estar utilizando para seguir con Git, todo lo que no es línea, no, o sea, digamos, la regla del pulgar es todo lo que no sea código, todo lo que no sea texto plano, es mejor no hacerlo. Claramente lo puede hacer. En los PDFs, por ejemplo, los puede ver y en GitHub, cuando lo vemos ahorita, también uno los puede visualizar, pero no es lo mejor, no es la mejor estrategia, empezando porque cuando estas cosas cambian, un PDF no, porque un PDF uno lo compila o lo produce y en principio no lo cambias tanto, a menos que empieces a resaltarlo. Y eso que creo que cuando se resalta esas cosas quedan guardadas en otro lado como de la forma, del formato de un PDF. Pero, por ejemplo, un archivo de Excel, el hecho de que ustedes lo abran y lo vuelvan a cerrar, muy probablemente va a generar alguna modificación en el código del archivo y vayan a tener vaya a aparecer como un cambio cada vez que hacen algo. Si quisiéramos que no los viera, los ignoramos. O, digamos, el anglicismo es we git ignore them, ¿no? Porque ya está git ignore, es el archivo. Este archivo no viene por defecto. Vean que si usamos LAS, no hay ningún archivo dentro de nuestra repositorio que se llame git ignore. Lo podemos crear, creémoslo, o creémoslo de una vez con git ignore, ignorar archivos Markdown. O bueno, ignoremos otra cosa. De esta. Entonces, hay toda una página gigantesca donde uno puede producir kit gigantescos. ¿Por qué? Porque no, por ejemplo, un compilador de látex produce fácilmente unas 20 diferentes archivos, bueno, por lo menos 4 o 6 extensiones diferentes, pero como 20 o más archivos temporales mientras te produce el PDF, mientras lo compila, y algunos que quedan literalmente de rezago de la producción. Y esos a veces no los queremos, ya sea porque se van a crear constantemente o por X o Y motivo, entonces los podemos poner acá, pero a mano eso sería un camello. Entonces, generalmente uno que puede hacer, uno puede ir voy a utilizar la página que yo utilizo, que es gitignore.io. ¿Se acuerdan del DS Store de la vez pasada? Que es un archivo temporal de Mac. Uno puede ponerlo en Gitignore me gusta. ¿Por qué? Porque uno puede escoger, eh, digamos, lenguajes de programación, el sistema operativo. Si estuviéramos en Windows, yo puedo escoger Windows. Si yo tengo colegas que también están en mi repositorio, podríamos escoger los de Windows. Digamos que estamos trabajando con Python, estamos trabajando también con LaTeX, Jupyter, eh, y Mac. Démosle crear. Y miren todo lo que nos bota. Claramente escribir esto a mano sería un camello, ¿no? Entonces, súper chévere claramente dejarles la atribución de dónde lo sacamos, porque a menos que lo hayan derivado de la gente con la que trabajan, colegas, XD, perdón, etcétera, pues más bonito,
que otras personas sepan a dónde ir si lo necesitan. Eh, pero miren la cantidad de cosas que, por ejemplo, LaTeX, todas las extensiones que está ignorando, que son estos archivos auxiliares que les decía que se producen, digamos, estos otros son los que se producen intermedios, etcétera. Eh, pero, por ejemplo, y miren miren la sintaxis, el asterisco punto FLS. Entonces, digamos que queremos ignorar un archivo, mm, ¿cuál? Eh, PostScript, que es este acá, punto .ps. Ignorar archivos de git status. El git ignore también es un archivo, en este caso, que tenemos que seguir. Entonces, primero hagamos el ejercicio de eh, me ignora punto ps status. Vean que me ignora en primer lugar, ya ni siquiera a pesar de que está, ay, perdón, a pesar de que me ignora, sí se encuentra dentro de nuestro repositorio. El git ignore ni siquiera ha empezado y ya no lo estamos viendo dentro de los cambios. Agreguemos el git ignore, empezando por ahí. Perdón, git add, git ignore, agreguémoslo y commit add git ignore. Listo, git status. Eh, y vean que si queremos ver lo que falta, lo que no está listo para la preparación, pues obviamente el git ignore, perdón, el de PostScript no está. Y seamos aún más extremos. Incluimos todo el Python, asterisco, punto, y ya de repente no está viendo los de Python. Ahora, conectémoslo con GitHub. Entonces, claramente no podemos poder hacer todo lo que se puede hacer con GitHub en este momento, pero vamos a conectarlo entonces brevemente con GitHub para poder seguir prepararle el curso de la siguiente semana. Entonces, los repositorios, todo esto es repositorio, por eso la importancia de la jerga, ¿no? Un segundo, pongo un temporizador para alcanzar a cumplir con los tiempos. Son las... ¡Ah! Tenemos 10 minutos antes de que hagamos el break para que alcancemos a hacer todo. Entonces, voy a poner, bueno, 5 minutos. ¿Por qué era importante la jerga? Porque cuando le ponemos encima la complejidad de GitHub y GitLab, empieza a hacer, no un despelote, pero empieza a hacer otra sopa gigantesca de términos. Los conflictos, por ejemplo, se empiezan a producir precisamente porque los repositorios se conectan o no. Entonces, vamos a hacer un bird's eye view rapidito de este artículo súper bueno de este usuario sobre cómo funciona un repositorio. Entonces, ¿qué es la lógica de un repositorio remoto? Primero, que está en la nube. Me robaron el computador, no se pierde porque está en la nube, al igual que si yo tuviera algo sincronizado con Dropbox. Paréntesis. Clave que, y esto es de experiencia propia, que sigo cometiendo el error, a pesar de que todo el año pasado estuve por unas 3 problemas por esto. Si van a poner un repositorio en un archivo, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿dónde estábamos ahorita en nuestro repositorio de Gitdemo? Estamos dentro de Google Drive, ¿no? Esto es Google Drive, punto no sé qué, no sé qué. Eso es un camello. ¿Por qué? Porque Google Drive tiene su propia forma de actualizar los archivos cuando desea y cuando no desea. Entonces, claro que cuando van a almacenar un archivo con un repositorio que además está conectado a GitHub, es decir, tiene un repositorio remoto, pero también está almacenado, es decir, en el caso del Git demo, se encuentra sincronizándose con un servicio en la nube diferente como GitLab, GitHub, perdón, Dropbox, Google Drive, OneDrive. Tengan cuidado, porque eso puede producir problemas, muchos problemas. A mí, por ejemplo, lo que me terminó pasando es que el repositorio Google Drive se desconectó por un momento, por X o Y motivo, no sé. Ustedes saben que Google Drive y todos estos servicios son como un poco caóticos. Yo se volvió a conectar, yo volví a entrar a mi repositorio a trabajar normal y quería ver si yo podía fetch, que ya vamos a ver eso, del repositorio del remoto, y solamente obtenía errores, muchos tipos de errores, que faltaba un log file o que estaba y hay que borrarlo. Y eso me pasó el año pasado, este año me volvió a ocurrir. No logro aprender de mis errores, pero pues creo que si ya he tenido estos errores, saben a lo que me refiero, si no, spread the word. Tengan mucho cuidado cuando trabajen con estos dos servicios.
Entonces, de vuelta, digamos a la clase, los repositorios. El repositorio local es el que acabamos de ver, ese punto Git. Local significa que está en un computador, ¿no? Pues Gustavo, técnicamente, pero dime. no, entonces la recomendación es que no trabajar en la nube sincronizada, digámoslo así, o cómo puede uno, pues, cómo Eh, maneja ese tema. ok, yo te soy muy honesto. Yo todavía no tengo ni idea de cómo manejarlo bien. Y con todas las personas con las que yo trabajo, que claramente en este momento no es nadie que esté en una, digamos, en una empresa. En las empresas en las que yo he trabajado, yo soy la única persona que maneja Git, tristemente. O bueno, no, sí, literal, porque en la superintendencia teníamos bloqueado Git. Em, yo no tengo ni idea de un flujo de trabajo adecuado en este momento. Yo sigo tanteando. Si alguien lo tiene, por favor, compártalo, porque ahorita vamos a tener un meme. Eso genera un más. A veces es más fácil, como uno tiene sincronizado las cosas en la nube, y pues a la verdad el Git se vuelve como, como una documentación del proceso. Lo borras y lo volvés a crear. Eso es una terrible idea porque pues perdés la lógica, pero el hecho de que exista un meme digamos, es una, bueno, un cómic de XKCD es un reflejo de eso. ¿Cuál creo que es una buena práctica? A mí un amigo en la facultad hace un año me comentó una y es trabajen localmente con la sincronización apagada. Él me dijo, yo trabajo con Dropbox y yo apago la sincronización durante el día cuando trabajo y antes de irse a un lugar, digamos, a montarse en el Transmilenio o que se va a ir, activa la sincronización, que se sincronice, pero no trabaja con ella en vivo. ¿Por qué? Porque pues estos sistemas quieren estar todo el tiempo manteniendo actualizado y eso puede mover algo, muevan muchísimas cosas. No sé si alguna vez han visto todos los archivos que se mueven simultáneamente detrás de estos sistemas. eh, Hay un montón de archivos que ni idea, miren este. Todo esto fue una compilación de un archivo de un archivo de una complementaria mañana y produjo fácilmente, no sé, 200 archivos que no tenemos ni idea de dónde estaban, no se ven en ningún lado, que son probablemente servicios. Entonces, una idea es esa, trabajar como desconectado. La otra, que es la que estoy empezando a adoptar yo en este momento, es ignoren casi todo. O sea, en el Gitignore, miren el Gitignore del curso. O sea, el Gitignore Ahí estamos pegados otra vez en la pantalla. rayos, listo. Ahí bien. Sí, Eh, Estamos ahora. Un poquito más. No, creo que ahí está. Miren el Gitignore que está acá. Yo en este Gitignore, literal, terminé metiendo todo, pues no todo, pero un montón de cosas que estuvieran dentro de estas carpetas. En la línea 4, 5 y 6 que tienen dos asteriscos, son líneas que nos están diciendo que estamos ignorando de forma, ¿cómo sabes? Como modular. O sea, si por ejemplo en alguna parte de todo el directorio, de todo el repositorio, hay una carpeta que se llama IMG, toda esa carpeta se ignora, toda. Es decir, si por allá, ya en una de las presentaciones, tengo una subcarpeta, una subcarpeta, una subcarpeta, y alguna se llama IMG, todo lo que está dentro de ella se ignora. Entonces, ¿qué estoy empezando a hacer? Ignoro el 90% de los datos. El 90, o sea, literal, la mayoría posible. De tal forma que pueda ser súper trazable que si estoy revisando, o sea, que es lo único que yo estoy realmente viendo o que estoy realmente siguiendo con Git. De nuevo, no tengo esto resuelto. Y creo que mucha gente no lo tiene porque la gente con la que yo trabajo también pone sus repositorios en la nube. Creo que una respuesta sería, por ejemplo, lo que hice para solventar el problema que tuve el año pasado fue, y esto va a sorprender, a mí me sorprendió mucho y me sigo sintiendo muy incómodo haciendo esto, trabajen completamente en un coso local y que su sistema de versión de controles se vuelva Git y GitHub exclusivamente. Es decir, yo, por ejemplo, el proyecto que les digo, me tiré el repositorio por alguno de estos problemas, yo no podía resolverlo, no, o sea, el troubleshooting me estaba demorando meses. A la larga que hice, yo sabía que había una versión en GitHub almacenada. Yo también trabajo en un clúster, en el clúster de la universidad. Yo necesitaba de alguna forma que esto no se desactualizara, entonces sencillo. Yo en mi computadora, en esta local, tengo el trabajo o sea, tengo el proyecto dentro de Downloads. ¿Por qué? Porque Downloads es la única carpeta que nunca se sincroniza con ninguno de mis servicios de nube. Entonces, la tercera solución es que tu repositorio esté en un lugar donde no haya nada sincronizado a la nube y que seas vos
haciendo los push y los pull manualmente a el servidor que estés trabajando, ya sea GitHub o GitLab o a cualquier otro. Digamos, otro comentario breve, y es que Git no es el único sistema de control de versiones, hay otros, pero pues no los vamos a ver si alguno lo, pero si los quieren conocer, hay uno que se llama como Mercurial, creo. Eh, una vez que intenté otro para la Super, porque pues, Git estaba bloqueado, pero pues todos estos sistemas requieren servicios de administrador de computador, entonces pues no mucho. Ok, sigamos, perdón. Entonces, repositorios. De repositorios, todo esto, esta idea de dónde se está almacenando nuestra información. El remoto es exactamente lo mismo, pero está en la nube. Entonces, el flujo de trabajo es muy parecido. La única diferencia es que ahora tienen que estar en contacto. Ahora puede haber desfase en el que está en la nube y el que está en nuestro computador. ¿Por qué? Como dice acá, imagínense que tenemos tres trabajadores o bueno, tres coautores o tres compañeros, digamos, los del equipo. Son los tres del equipo y los tres tienen en su propio computador un repositorio con el que vamos a trabajar y lo tienen sincronizado con el remoto. Eh, cada una de estas flechitas fácilmente puede producir un desfase y un conflicto. Aquí tengo, digamos, ese artículo es re bueno porque tiene ilustrado todo esto. Voy rapidísimo porque no lo podemos ver tan rápido. Si yo tengo el repositorio remoto, yo lo quiero clonar. Por ejemplo, el ejercicio un ejercicio rápido es este receta galletas, es un repositorio que tengo siempre para, digamos, enseñar Git. Eh, podemos ir acá a Code, este botoncito dice Clone, Copy URL to Clipboard. También hay un botón de abrirlo con GitHub Desktop. Claramente GitHub Desktop lo hace todo más sencillo. eh, pero no es que queramos hacer las cosas difíciles, sino que es que si llegamos a necesitar acceder a un computador que no tiene interfaz gráfica, o lo que se le dice headless, pues no nos varamos. O sea, como en el caso que yo les decía, el clúster de la Universidad de los Andes, que es pues literalmente una supercomputadora, no tiene interfaz gráfica. Y si quisiéramos acceder a esos increíbles recursos que tiene la universidad para hacer algo de nuestra tesis y no podemos porque no conocemos estas herramientas, pues sería una forma muy boba de perdernos de eso. Y en el trabajo ni hablar, si trabajan en alguna otra casa. Entonces, y pues, perdón, de vuelta al de receta galletas. Git clone es literalmente clonar o, digamos, tomar todo eso que está allá y bajarlo a nuestro computador. Naveguemos un momento a las descargas, eh, Git clone y peguemos el que me, digamos, el que me apareció, que copiamos a nuestro botapapeles. ¿Y eso qué creen que va a hacer? Pues va a producir un repositorio aquí adentro. Vamos a receta galletas, ls y, bueno, espérate que así me gusta más. Eso. Ya está. Vemos el repositorio y toda esa información que podemos ver que también está acá. Registro de ventas, galletas saludables, README, etcétera. Eh, uy, listo. Eh, ¿Por qué era tan importante tener claro dónde nos encontrábamos en esos espacios de Git? Precisamente porque cuando empezamos a trabajar con un remoto, la complejidad escala mucho. Entonces, cuando modificamos un archivo, dice ese, por ejemplo, el que está acá second, está en working directory, está rojo porque no lo hemos editado. Staging area es porque estamos adding it, de ahí el git add. Luego, cuando sabemos que ese cambio lo queremos o no, lo podemos confirmar o commit. Y finalmente, cuando tenemos ese cambio listo, lo podemos empujar al repositorio. Por eso, si hay mucha jerga que empieza a cambiar, pues no a cambiar, pero a llegarnos como push, pull, conflict, pull request, merge request. Entonces, y hay claramente más herramientas, por ejemplo, de autenticación, autenticación, así, de autenticarse, porque lo que estás diciendo literalmente estás metiendo la información a un repositorio remoto. Entonces, por eso era tan importante lo que aprendimos la semana pasada de configurar primero mi usuario, no solo porque así quedan no solo porque así quedan firmados los commits, vean un momento, usemos este GitHub, vean los commits de acá, de Receta Galletas. Yo lo tengo local, ¿no? Yo lo saqué de GitHub, pero el último es el mío. Ahí está el autor, fue Gustavo, luego Felipe Botero, María Rosa, y vemos que están los usuarios, pues porque también ellos lo estaban empujando haciendo el ejercicio en GitHub. Pero también sí nos vamos a... eh, rayos, espera un momento, demo, esto lo hacemos la parte, listo. Log.
vemos que ya por sí también aquí localmente, este también tiene claramente la autoría, porque también es importante porque cuando vayamos a empujar el cambio va a quedar primero que todo firmado por nosotros como si hubiéramos sido nosotros los autores y además de eso necesitamos perdón, ¿dónde estaba? Em, ya. Em, necesitamos digamos, autenticarnos para poder que ese cambio tome efecto. En un segundo porque estamos un poco contra el tiempo. Em, tomemos sí, tomémonos el break de una vez. Nos vemos son las y 23 a las y 33. Y sí, nos vemos ahora. Nos vemos en 10 minutos. ¿Listo? Entonces a las y 33 volvemos acá al salón. Yo voy a estar si alguien tiene alguna pregunta. Voy a tener la grabación. Sí. Para la colaboración entre investigadores pues, a nivel mundial. Luego, en visibilidad de impacto, igual un poco a democratización, pues facilita el hecho de que las personas puedan acceder al conocimiento e incluso pues puede llegar a aumentar el número de lectores por el simple hecho de que es más fácil llegar a los datos y a la ciencia como tal. Y la última, transparencia, pues que aumenta y mejora la transparencia del proceso científico y hace que sea como más claro y más, en cierta medida, verificable para las personas. Listo. Y si ya miramos un poco las ventajas no académicas, eh, igual se comparten mucho, tienen muchas cosas en común las ventajas académicas y no académicas. Aquí intentamos poner unas exclusivas no académicas. Lo primero sería el mayor acceso, en este caso porque nos permite la replicabilidad de procesos. Entonces, eso nos permite asegurar que en diferentes escenarios laborales, pues se puedan replicar procesos dentro de un área, que si una persona también abandona un cargo, no desaparece el conocimiento creado, sino que pueda seguirse replicando el proceso o, sí, digamos que la estructura que se haya montado. El segundo, la optimización de recursos. Esta optimización puede ser en tiempo o en dinero, porque uno puede en dinero ayudar a tomar mejores decisiones económicas y en tiempo pues ahorrar la construcción de procesos que ya pueden estar establecidos. Y tercero, que también nos pareció muy importante, es la innovación. Y es porque permite partir desde bases ya construidas para seguir construyendo a sí mismo en cada uno de los sectores laborales. Entonces ya hay datos y modelos que pueden estar ya establecidos y se parte desde esa base para seguir innovando y creciendo también en esos procesos. Y ya particularmente aquí abajo pusimos dos bullets en los cuales hablamos un poco de la experiencia que tiene Kevin y la experiencia que tengo yo en los sectores donde cada uno se desempeña laboralmente. Yo les hablaré sobre el sector financiero, que es donde me desempeño en este momento en mi trabajo. Puse dos ventajas que veo. El primero es optimizar recursos financieros, ya que permite que se tomen mejores decisiones y que estas decisiones también beneficien al consumidor, en este caso a los clientes que tiene el sector financiero. Y pues eso a su vez se ve reflejado en mayores ingresos para el sector. Y segundo, igual volviendo un poco a lo que mencionaba ahorita, y es que impulsa la innovación. El sector financiero todavía es un sector donde hay muchísimo por explorar en temas de datos y de ciencia abierta y el hecho de que se adopte este tipo de medidas permitiría la innovación bajo la premisa que les comentaba previamente. Y muy rápido en el sector público, que es donde me desempeño, identifiqué tres claramente, que son la mejora en toma de decisiones basadas en evidencia, pues debido a la mayor facilidad de acceso a los datos, al igual que mencionamos arriba la innovación, pero en este caso es que se puede impulsar la innovación social, impulsando pues, particularmente productos o servicios sociales a partir de pues, la materia prima de este tipo de innovación que pues, son los datos. Y el último, pues la optimización de recursos financieros, un poco ligado al primero, al permitir la toma de decisiones más consciente basada en evidencia. Ok, ok, muchas Y gracias. eso es todo, Gustavo. Excelente, excelente. Qué buenos. Yo no había pensado en innovación. Tal vez los demás. Eh, chévere el punto. Eh,
vamos bien de tiempo, entonces muchas gracias por haber respetado a los dos grupos que van. Juanita, Farad, Nicolás y Javier, no sé si quieren pues seguir ya ustedes. Súper. Esperamos también respetar el tiempo. Eh, Tranquilos. bueno, Igual pues yo les digo cuando falta un minuto, ninguno se ha pasado. listo, de una. Básicamente nosotros repartimos nuestra conversación en tres temas diferentes, hablando de la ciencia abierta y y sus ventajas. En un primer, en una primera parada lo hicimos hablando del tema de la investigación académica, en donde resaltamos, por ejemplo, el acceso universal al conocimiento. Hoy en día, pues existen múltiples plataformas, bases de datos, donde el conocimiento se puede encontrar con gran facilidad. Y por lo mismo, pues eso mejora la calidad y puede permitirnos encontrar un conocimiento que nos permita llegar a conclusiones un poco más certeras y más, y digamos, con mejor conocimiento, con una mejor base de conocimiento. Entonces, acceso universal, pues es algo importante a, que a mostrar. En un tercer punto también mencionamos que hay una promoción del debate, porque pues dado que hay un acceso universal a ese conocimiento, pues tener un conocimiento va a pasar por múltiples validaciones por diferentes actores, si es una tecnología, si es un código, si es un modelo y demás que va a pasar por varias validaciones por las personas, por interés, digamos, por grupos de estudio particular. Bueno, eso también va a pasar y eso permite también que ese conocimiento pues tenga aún más robustez a la hora de plantearlo. En un cuarto lugar, pues también podemos ver la facilidad para el trabajo en equipo. Evidentemente, pues las herramientas que hemos visto, las metodologías y demás, pues están hechas para que haya una colaboración entre los miembros de un equipo para aportar un proyecto, a un código, digamos, a todo un proyecto de investigación. Entonces, también eso hay que resaltarlo. Y por último, facilitar la divulgación científica y es poder mostrar resultados, poder compartir modelos en particular que sean útiles para otras personas, para otro tipo de actores que no necesariamente tienen que ser académicos, pero que también están relacionados y va a permitir encontrar fuentes adicionales para construir otros tipos de investigación a partir de esa divulgación científica. Entonces también lo resaltamos bastante. Lo segundo que charlamos fue la parte no académica. Entonces, incluso, pues así como el equipo anterior, también revisamos el tema de la innovación acelerada, hablando que tener ese conocimiento abierto y poder acceder a nuevo conocimiento, digamos, de una forma más sencilla, va a permitir que haya una innovación no acelerada, por ejemplo, en compañías o en empresas que están desarrollando ciertas cosas. Eso permite que ese tipo de conocimiento también se use para resolver problemas en particular. Eso promueve la transparencia y la trazabilidad de todas las cosas que se van haciendo. Lo mismo que decíamos antes, va a tener una validación extra y muchas personas van a poder ver ese conocimiento. La colaboración entre equipos de trabajo, hablando de que las herramientas y las metodologías también nos va a permitir entender y cómo distribuir ese trabajo en todos los proyectos de investigación. Y por último, pues la importancia de que la ciencia abierta nos acerca a promover esa buena documentación con el objetivo de la replicabilidad y la reproducibilidad de los proyectos, códigos y demás que hayan sido construidos. Y por último, hablamos de las experiencias propias, digamos que dentro de nuestro equipo pues hay profesiones bastante diferentes, pero poníamos varios ejemplos, como por ejemplo eh, usar una librería que implementó alguna persona en cualquier otro país, pero que le permite a uno acelerar y optimizar ciertos procesos, como utilizar una inteligencia artificial en un celular de forma local sin necesidad de internet. Alguien ya lo hizo y poder encontrar ese conocimiento y usarlo de una forma sencilla porque lo documentó, porque lo tomó, porque lo ejemplificó, porque lo probó. Eso nos permite a nosotros simplemente tomarlo y usarlo a nuestro beneficio, usarlo para la investigación, utilizarlo para un fin en particular. También el proceso de automatizar, proceso de limpieza, de análisis de datos en proyectos de investigación. Hoy pues existen muchas herramientas y estas metodologías también nos lo permiten. eh, lo importante que es la documentación para poder, por ejemplo, comparar test o resultados de modelos que se corren en diferentes industrias. Eso también es muy importante. Y por último, eh, que este fue un ejemplo que también lo charlamos y fue el tema de estar a la vanguardia en tecnología, tener ese concepto de ciencia abierta nos permite ese acceso global al conocimiento y si estamos al tanto de todo lo que está pasando en tecnología hoy, nos permite adaptarnos rápidamente al trabajo,
a procesos, automatización, bueno, a diferentes cosas, y tenemos una ventaja a ir a la velocidad de todos los demás y no quedarnos por no tener acceso a esa información. Entonces, eso fue lo que charlamos con el equipo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias que manejo el tiempo tan impecable, la verdad. El, eh, listo, entonces, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a jugar a abogado del diablo. ¿Qué es eso? No necesariamente es un debate, ¿no? O sea, la diferencia entre el ejercicio que quise proponer y un debate es que en un debate hay ganadores. Esto no se trata de ganar o perder. La Asociación de Debate de la Universidad de los Andes literalmente se encarga de que uno pone un tema a favor, en contra, y luego hay literal, una decisión de quién gana. Ese no es el punto del ejercicio. Pues no queremos ganar, queremos jugar a abogado del diablo. ¿Por qué? Pues porque estamos tomando un curso en ciencia abierta, entonces muy probablemente podemos haber tomado un curso en ciencia cerrada. Entonces el argumento sería, ¿cuáles son esas desventajas? Como que yo lo había, qué pena por cierto, porque no les mandé las instrucciones, las escribí y luego cuando estaba haciendo las diapositivas caí en cuenta de que eso era demasiado texto. Entonces lo reduje demasiado y lo moché tanto que quedaron muchas preguntas volando. Para los próximos ejercicios voy a dejar un documento, o sea, como que las escribí, las dejé donde yo manejo todo el curso, que es en una aplicación, y, no, y moché demasiado. Pero como yo lo he puesto la explicación antes de la síntesis que vamos a hacer es la siguiente. Entonces, espérate, ¿dónde está? Era el, vamos a pensar como si, o bueno, intentar pensar si todas las prácticas, lo que hemos visto hasta ahora en el curso, lo que vamos a ver en el curso, lo que ustedes saben que está en el programa, lo que les he contado, ahora podríamos alegar que consisten en una carga innecesaria o fricción. Es decir, jugar literalmente vamos a ponerlos al otro lado. ¿Qué cosas pueden ser esas? De nuevo, el propósito no es ganar, ¿no? Ahorita el hecho de que los vayamos a argumentar el otro lado es que vamos a producir al final simplemente una discusión, porque también hay el hecho de que precisamente haya personas promoviendo una cosa, o bueno, mejorando, responde también a sus críticas, ¿no? Entonces, yo los voy a estar asignar los grupos, los llamé A, B y C. Como sabemos que pues Gilmer no está, entonces lo organicé para que no hubiera ningún grupo de dos. Entonces, vamos a tenernos, estamos a las 1:30, nos queda media hora de clase. El quiz está pensado para que se haga en 15 minutos. Entonces, vamos a darles 6 minutos porque ya tienen la idea digamos, ya cogieron práctica de cómo funciona cuál es la lógica del ejercicio. Entonces los voy a asignar a los grupos. Yo voy pasando igualmente, les informo por el chat. Ya saben cuál es el ejercicio. Las diapositivas, no importa que sean bonitas o no, realmente es como un hablador, ¿no? Como una guía para quien habla, también una guía visual para quien les está escuchando, que también son sus compañeros. Y nos vemos ahorita en unos 6 7 minutos acá. Yo igual les voy informando, voy a repartirlos a los grupos que aleatoricé unas 7 veces hasta que quedaron mezclados los equipos. Entonces, el equipo A está para, estás con Juan Felipe y con Nicolás. Mm, eh, ok, yo tengo que asignarlos y luego listo. El equipo B son Kevin, Juanita y Andrés. El equipo C, Julián, Henry. Y Javier, pues sí, los que quedan. Listo. Ahí vamos. Bueno, supongo que. Madre, me olvidó de formar, es que-
5 minute timer. Nos vemos. Ah,
2 minute timer. Así. Y habla como Ah, de esto tiempo. podríamos conectarlo acá. Ujú. Sea, digamos, Gustavo y estos profes Hola, que lo trabajan, lo han aprendido en las patadas. Hola, ¿cómo van de Ok. tiempo? ¿Bien? Sí, sí. Sí, vamos y bien. Ah, listo, listo, perfecto. entonces, Todos los cambios o todas las cosas como en el main, como en la rama principal, pero todo, digamos, cada uno de los miembros. No, tenemos un equipo rebelde que no ha querido regresar o no ha podido. Mm, ya. Listo. Listo, creo que ya estamos todos acá, ¿no? Sí, perfecto. Eh, ¿Les parece si el equipo A... Ay, fue madre, ¿ahí ¿dónde estaban acá? Ah, espera, un momento, yo lo tenía guardado. Porque creo que, si ustedes saben, podemos empezar también con el mismo orden alfabético acá. Sería Farad, Juan Felipe y Nicolás. Listo, de una. Bueno, tuvimos, digamos, una conversación también interesante en ver cómo la ciencia abierta también tiene sus
sus cosas no tan positivas y que incluso pueden tener como consecuencias a nivel, eh, digamos, a nivel de recursos y otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, estuvimos hablando del tema de la propiedad intelectual, ¿sí? El hecho de que haya ese acceso a tanta información y que haya tanta información disponible, que las personas puedan publicar esta información, nadie va a evitar, digamos, no hay una organización absoluta y, digamos, omnipotente que esté en todos los recursos y que pueda controlar el uso de propiedad intelectual de alguien más. Entonces, eso va a ser bien conflicto, digamos, va a generar mucho conflicto porque ni por muchos que se quiera incluso proteger la propiedad intelectual, en cualquier momento va a poder ser copiada, replicada y ser usada en otras cosas que incluso pueden ser no tan buenas. Nosotros también hablamos de que al final el conocimiento y todas las investigaciones representan, digamos, representan plata, digamos, en términos coloquiales, y el entregarlo de alguna forma también es entregar avances, es entregar conocimientos, es entregar desarrollos, es entregar ventajas competitivas en una compañía, es entregar, digamos, educación y otro tipo de cosas que pueden ser muy buenas para otras personas, pero que al final pueden representar un beneficio para mí si yo quiero usarlo para algo en particular. Entonces, eso es un costo que yo asumo cuando, es un costo que asumiría una organización si decide hacer ciencia abierta de que eso van a poder usarlo también como en contra del propósito de esa compañía, organización, institución académica o lo que sea necesario. Lo tercero es el tema de la comercialización de conocimiento, pues al final el conocimiento es abierto, está disponible, los datos, el conocimiento, todo va a estar, digamos, de fácil acceso, entonces quienes tengan esos recursos van a poder usarlo a diestra y siniestra y darle incluso un objetivo comercial y venderlo y usarlo para hacer plata. También tener en cuenta que hay una baja confiabilidad y relevancia en estudios. Entonces nosotros decíamos que al haber esa idea de ciencia abierta, pues hay una cantidad, y un universo de conocimiento gigante que todo el mundo alimenta, pero si uno lo plantea, digamos, cuando todo el mundo pone tanta información, baja la confiabilidad y la relevancia de esos estudios. Es más difícil encontrar un estudio que uno diga, este sí es verdaderamente confiable, este sí es verdaderamente relevante para usarlo. Y eso también hablándolo y lo comparamos con las redes sociales, es algo muy similar. Como todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y puedes publicar cualquier cosa, pues lo que creas es una distorsión y una nube de conocimiento extensa y que lo que realmente causa es polarización y otros efectos de baja confiabilidad y bueno, entre otras cosas. Entonces hablamos también de barreras de entrada. De esa resistencia al cambio también, porque muchas instituciones académicas también pueden decidir no tomar esta metodología, no tomar esta idea de ciencia abierta, sino seguir haciendo las cosas de manera muy restringida. Algunas revistas científicas que decida hacerlo también de forma muy restringida con sus propias metodologías y formas de publicar resultados, investigaciones, entre otras cosas, obviamente en búsqueda de proteger su conocimiento al máximo, pero lo mismo que decíamos, si se abre un conocimiento abierto, pues se puede usar por cualquier persona. Entonces, eso también nos llevaba también a conversar sobre que la apertura de esta ciencia abierta propone retos de calidad sobre lo que se comparte. Ahora es más difícil realmente entender los retos de calidad, perdón, el nivel de calidad de esa investigación o de ese conocimiento que se produce. Ahora no es tan fácil decir que todo el conocimiento y todo lo disponible en ciencia abierta es correcto, está validado y que tiene un nivel de calidad bastante alto, sino al contrario, va a ser más difícil. Y por último, algo que digamos un poco más aislado al tema y es realmente hay que tener en cuenta que hablamos de ciencia abierta, pero hay desigualdad en el acceso a esta ciencia abierta. Estamos hablando de que la conectividad está restringida en nuestro país, de que hay países en extrema pobreza que jamás van a poder acceder o van a tomar muchos años para que puedan acceder a este conocimiento por límites de infraestructura, de computación, de internet, de energía, entre otras miles de cosas que pueden ser factores, existe esa desigualdad a nivel de ciencia abierta. Entonces, acceder al conocimiento, pues sí, parece fácil para los que tenemos todo el conocimiento y los recursos, pero para otros que no tienen el acceso a esta información, pues realmente no representa esas ventajas tan competitivas o tan bonitas de las que se habla cuando hablamos de ciencia abierta. Entonces, eso es lo que comentamos con el grupo. Gracias. Excelente, excelente. Pues como estamos cogiendo tiempo, tal vez podamos seguir de una vez el grupo B, porfa. Eh, ya les digo, si se olvidaron sus... tengo acá. Kevin, Andrés y Juanita.
Listo, entonces nosotros por el lado de la academia hablamos de tres como puntos negativos puntuales. El primero es el costo de publicar, ya que implica más trabajo tanto en términos de tiempo como en términos de dinero y por lo tanto puede dificultar un poco el hecho de poder llegar a los espacios de ciencia abierta. El segundo que hablamos fue las dificultades en el acceso, que va un poco ligado al primer punto, pero desde la otra perspectiva. Y es, si bien la ciencia abierta se supone que facilita el acceso a los datos y a la información, también eh, a esto se le pueden agregar barreras que van desde términos de costos económicos, acceso tecnológico y entre otros puntos concretos que puede dificultar el acceso. Y la tercero, un problema con las patentes, ya que este tema puede ir en contravía directamente con el tema de ciencia abierta y puede haber como unos encuentros en cómo manejar la información. Bueno, ya por la parte de no academia, está lo que nombraba ahorita también Nicolás de las dificultades legales de propiedad intelectual. Entonces, yo creo un modelo, un código, eh, pues que tiene mi autoría, pero por ejemplo, por políticas de la empresa se tiene que publicar porque es ciencia abierta. Entonces, ahí hay pesos y contrapesos en cuanto a si debería ser público todo lo que hago o no. Por el lado de las patentes también, igual que en la academia. eh, lo podemos ver, por ejemplo, con el caso de Coca-Cola. Coca-Cola no tiene pública su fórmula de cómo hacer Coca-Cola, ni la tiene patentada, porque eso sería abrir las posibilidades de que otros puedan hacer cualquier cambio en su fórmula y también patentar su fórmula. Entonces, el, el publicar sí, el tener una documentación de los procesos o en publicar los datos afectan en ese modo las patentes y en su viabilidad para ser aprobadas también porque cuando, cuando uno solicita una patente, pues lo que se hace es hacer una revisión bibliográfica de si se encuentran ya em, en la red, pues las cosas que estamos intentando patentar. Es decir, si estamos intentando patentar un modelo o un código, eh, se busca en la red si ese código ya se trabajó, si en algún momento se ha publicado, y si estamos hablando de ciencia abierta, eh, pues no podemos publicar eso porque nos va a entrar dentro, o sea, nos lo van a revisar para la patente. No sé si me hago entender. Luego, las dificultades de la capacitación, pues eh, si queremos llegar a una ciencia abierta, necesitamos capacitar sí o sí a las personas en cómo es la correcta documentación. em, en- y pues esto va a requerir para la empresa un costo de tiempo o, y también de dinero y para asegurar una calidad pertinente, porque si yo intento replicar algo, busco información y tiene sus datos abiertos, pero no está con una calidad decente, no me sirve de nada que sea público si no lo puedo trabajar. Y por último, la sostenibilidad financiera, ya por la parte en cuanto a la recolección de los datos, publicación de bases de datos o tener eh, códigos abiertos, ya que pues como empresa eso supone una inversión y se espera que la inversión a largo plazo pues se recupere y si se abren estos datos, probablemente no se puedan recuperar la inversión. Y ya para cerrar, en cuanto a la experiencia personal, pues Andrés está en el sector de la academia, entonces él pues ya mencionó, digamos que sus puntos cuando estábamos en la parte inicial. Y por mi parte, en el sector público, como algo rápido que se me ocurrió, fue un tema de manipulación de los datos, ya que al estar abiertos se pueden utilizar, los datos se pueden utilizar de muchas maneras y en este caso también se pueden manipular para decir cosas que tal vez no era el objetivo inicial de los mismos. Y nuestra compañera está en el sector de la publicidad y marketing y pues ella mencionó un poco la parte de dificultades con la capacitación
más ligado al hecho de que ella siente que pues ahí no hay incentivos para capacitarse en el tema. Entonces, pues esto dificulta claramente el desarrollar un ejercicio de calidad en este ámbito. Muchas gracias, excelente. Julián, Henry y Javier. Cool. Pues, ¿lo puedes pasar, por favor? Listo, entonces, pues para nosotros lo que hablamos es que pues la ciencia abierta hemos aprendido cosas que son muy interesantes. Sin embargo, puede que al final estos ejercicios, sobre todo en el área académica, puedan estar limitados por datos restringidos porque el ejercicio no es completamente reproducible porque en convenio ya desde de entrada los proyectos hacen que no se puedan liberar. Entonces, pues digamos que uno perdería o pierde todo el trabajo que ha hecho. Hablábamos también de que muchas veces esto hace que exista o podría verse como que es tiempo y esfuerzo gastado de forma innecesaria en el sentido de que alguien, uno, dos o tres de todo el equipo trabajan en ciencia abierta, pero los directores de cada uno de los proyectos o el director del proyecto no necesariamente tiene que saber. Y si no le gusta o no sabe o decide no tomarse el tiempo de aprender, pues se pierde todo el trabajo porque simplemente dice, no, a mí no me presente eso porque no lo voy a revisar y ya. También hablábamos de los costos en licencias. Pues hablando de ciencia abierta, como que uno tiene que publicar los estudios en Open Access y este tipo de conductas, pues eso vale plata. Open Access vale, pues cada paper puede costar entre 2.000, $5.000 y pues no todo el mundo tiene para eso. Y además de eso, pues hay un costo adicional en las licencias si uno quiere trabajar en equipo. Entonces, una cosa que hablábamos es, por ejemplo, en un proyecto donde tuvimos que trabajar y alguien dijo para poder hacer ciencia abierta y compartir no solo los códigos, sino las bases de datos que son muy grandes, utilicemos Dropbox, pero pues no todo el mundo va a invertir la plata en comprar la membresía de Dropbox y eso puede limitar en un momento dado. Y la falta de rigurosidad que ya creo que varios han explicado el hecho de que haya tanto código disponible o tantos proyectos disponibles que uno no sabe que está completamente bien o no, porque la gente simplemente reproduce ya. En la parte del ejercicio no académico, pues hablamos de limitación de equipos y software, porque pues hay equipos, o sea, la disponibilidad de equipos puede ser heterogénea entre los equipos dentro de una empresa y eso hace que pueda haber problemas en la reproducción de todo el código si no se hace de manera adecuada, que va un poco ligado a la siguiente, que es tiempo e inversión, porque las empresas tienen que hacer una inversión en preparar a la gente y eso, y también tienen que esperar un poco muchas veces porque el proceso de ciencia abierta probablemente requerirá que se demoren un poquito más y no todas las empresas están dispuestas a eso, sino que muchas veces están enfocadas es en simplemente un resultado rápido. Tenemos 2, 3 meses, hay que sacar el producto y punto, no les interesa si se hizo con ciencia abierta o no. Em, también hablábamos de que, por ejemplo, entre menos se conozca de tecnología, más difícil. Entonces, digamos que cuando en nuestro ambiente que somos más cuantitativos, que manejamos software estadísticos, que tenemos algo de conocimiento de programación, pues es más fácil entender todos estos conceptos, pero pues habrá otros campos académicos, investigación cualitativa o gente que no necesariamente trabaja como tan alto nivel de conocimiento y matemáticas. Eso va a limitar el uso de este tipo de herramientas, como por fuera de la ingeniería de sistemas y todo este tema de programación. Siguiente, por favor. Y en las experiencias, entonces ahí sí, eh, Sí, limitación. bueno, entonces en las experiencias, el primer bullet es con respecto a mi experiencia profesional. Eh, en algún momento me vi limitado en una elaboración colaborativa en tiempo real de documentos técnicos, porque, pues, como explicaba ahorita Javier, hay empresas en las que no muchas áreas tienen este tema, estos conocimientos de ciencia abierta implementados en sus equipos, lo que hace que, pues, al hacer trabajos, digamos, macro, pues, se vea un poco limitado la elaboración, pues, de este tipo de gestiones. Y
pues muchos no utilizan software muy avanzados. Entonces, por ese lado es como la experiencia profesional. En mi caso, que es el segundo bullet point, pues fue que un proyecto en el que habíamos trabajando gente de diferentes universidades, un proyecto académico, yo me tomé el tiempo de como aprender un poquito de GitHub, intentar subir los códigos y esto, pero pues los otros equipos no lo hicieron, entonces pues el tiempo que yo tuve se perdió. Y respecto pues al último bullet point, que se refiere pues a una experiencia que tuvimos en mi contexto laboral, fue que en un proyecto, dado a la cantidad de trabajo y el poco tiempo que tenemos para estar pendiente de hacer como el control de versiones correctamente, hubo una ocasión en la que pues hubieron tantos cambios en todos los computadores que al momento de hacer como la consolidación, se encontraron problemas de compatibilidad o problemas de repetición de archivos y de códigos que pues se pudieron solucionar en la medida de que se hubiera hecho como o bueno, que no hubiera habido tanta como intervención manual a la hora de hacer como esta conciliación en lo que vendría siendo como el repositorio. Excelente, excelente, muchas gracias. Pues ya se acabó la clase, entonces ya voy a habilitar el quiz. No lo voy a hacer para que esté, o sea, solamente, no lo pueden hacer solamente ahorita, lo voy a dejar hasta mañana a medianoche, pues precisamente porque tuvimos el tiempo de hoy. El quiz está muy corto, o sea, si tienen tiempo ahorita, se los sugiero que lo hagan para que salgan de eso de una vez. Em, y, y pues sí, claro, como no contaba con que Álvaro tomara tanto tiempo y tampoco con que el proyecto, pues, que el ejercicio se nos extendiera tanto, pero la verdad me alegra porque creo que fue un ejercicio muy chévere, fue muy nutritivo. Probablemente el modifique alguno de los talleres para que abordemos cosas que tocaron hoy. Em, Voy a ver si les subo ya subí diapositivas, pero se ven horribles porque el HTML no sé por qué se está rendering tan mal. Bueno, no rendering, pues simplemente está cargando muy mal, o no sé si fue mi celular donde lo revisé. eh, no está cargando las fotos por dentro, no sé qué está pasando con el HTML. Generalmente no se ve como se ve cuando yo los cargo directamente en el navegador. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y pues como nos faltó todo el módulo bueno, perdón, cerrar el módulo con workflow y datos, lo voy a combinar. Bueno, Ángela me sugirió que les grabara un video. Voy a ver si les grabo un video haciendo la presentación, la parte magistral, para que la vean antes de la próxima semana. Pero eso puede ser mucho porque ya hay varias cosas para la próxima semana. Entonces, voy a evaluar y les informo por Slack. Muchas gracias y bueno, feliz noche. Que descansen o feliz día si están al otro lado del mundo. Gracias, profe. Gracias.